Buenos días a todos, amigos. Les damos la bienvenida a este nuevo vídeo, a esta nueva entrevista que va a realizar AGEAC al venerable maestro Kuen Kanku. Cualquier persona medianamente informada, cualquier persona que tenga ciertas inquietudes espirituales, sabe perfectamente que la gnosis es un conocimiento universal y por eso se encuentra en la base de todas las doctrinas y religiones del mundo. La explicación a eso es que la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia y por ese motivo pues está donde está la conciencia humana. En este sentido es importante decir que se encuentran personas que en ese desarrollo gnóstico o en ese desarrollo de la conciencia personal de cada uno, pues van logrando determinados grados esotéricos. Se pueden encontrar gentes que tienen mucha formación y ciertas inquietudes espirituales. Se pueden encontrar personas que han desarrollado ya algunas virtudes o grados esotéricos. Y se pueden encontrar algunos maestros. Pero es muy difícil encontrar un maestro gnóstico completamente autorrealizado. Hoy tenemos la dicha de poder tener aquí con nosotros al venerable maestro Kuen Kanku, que ha logrado desarrollar todo potencial de la conciencia y también haber logrado cristalizar la gnosis en el sentido más completo de la palabra dentro de sí mismo. Por tanto, tener un maestro gnóstico entre nosotros en estos tiempos es una dicha y una gran oportunidad. Así pues, vamos a intentar aprovechar la oportunidad que tenemos nosotros de tenerlo aquí. Buenos días, maestro. Buenos días. Te agradecemos esta permanente disponibilidad que tienes para estar con nosotros y responder a las preguntas que siempre te hacemos. Y bueno, pues esperamos que tu luz nos ayude a todos a entender más aspectos de la doctrina. Has hablado muchas veces sobre lo importante que es el desarrollo de la paciencia en este tipo de estudios que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia, la comprensión de uno mismo, aspectos de la vida, comprender el misterio de nuestra propia existencia. Lógicamente, eso a veces no son cosas que se realizan o se comprenden en poco tiempo. Necesita una madurez del alma. Y nos has hablado muchas veces de la necesidad de ser pacientes. ¿Podrías explicarnos un poco más si hay alguna forma para ir más rápido en esa comprensión, en ese cambio interior, o sencillamente es un proceso que tiene que vivir cada uno? Sí, con mucho gusto doy respuesta a la pregunta. La paciencia, hablando en cábala fonética, es una palabra que podríamos partir en dos pedazos: paz y ciencia. Dicen por eso que la paciencia es el bastón de los sabios, porque muchas cosas que se han logrado en el mundo científico, en el mundo artístico, en general, en el mundo de la cultura y de la sabiduría, son fruto de la tenacidad y paciencia que esos hombres o mujeres han tenido hasta alcanzar el fin que perseguían. Recordemos, por ejemplo, que Cristóbal Colón, el que han llamado oficialmente descubridor de América, digo oficialmente porque no fue él el primero en haber pisado suelo americano. Antes que Cristóbal Colón, los vikingos habían estado en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, y sobre todo
en la zona del Amazonas, habían estado allí. Hay pruebas de la llegada de los vikingos a tierras del Amazonas y de las otras zonas de Sudamérica, como Perú, Argentina, etc. Bueno, antes de que Cristóbal Colón pudiese realizar sus 3 viajes, pasó años insistiendo en distintos reinos de Europa en la necesidad de que se le ayudara financieramente, porque aquello implicaba, pues, alquilar barcos o galeones, equiparlos con mucha comida y tripulación. Y aproximadamente eso le llevó a Cristóbal Colón muchos viajes intereuropeos, muchos diálogos que terminaban en nada, hasta que finalmente, hablando con la reina Isabel la Católica y Fernando VII, consiguió que se le financiara. La reina financió con unas joyas y Fernando el Católico pues también con dinero. Y luego los marineros los consiguieron de las mismas prisiones que existían en España, donde estaban algunas personas cumpliendo condenas de por vida. Y esa fue la tripulación que se llevó Cristóbal Colón y se realizó su sueño, es decir, demostrar que más allá del horizonte la Tierra no terminaba como se creía en aquellos días del 1400, que al llegar al horizonte el que pasara de allí caía en un abismo y que la Tierra era cuadrada, no redonda, y sostenida por 4 elefantes o por una tortuga gigantesca. Estas eran las fantasías de la ciencia. Igual ha sucedido con muchos logros materiales. En materia de cosas espirituales, hay que duplicar la paciencia o cuadruplicar, quintuplicar la paciencia. En la Gnosis decimos que para llegar al ser hay que multiplicar la paciencia al infinito. ¿Y por qué? Porque, como ya decían los antiguos filósofos griegos, no hay peor tarea que exija más sacrificios que el llegar a conocerse a sí mismo. Cualquier cosa mundana o material, aunque requiera sacrificios, pues con un poco de voluntad y tenacidad se consigue. Pero llegar a ser dueño de uno mismo, a entrar en el laberinto de lo que es el alma, de lo que es la psiquis, y dentro de ese laberinto a hacer luz, eso no es fácil. No es como soplar y hacer botellas, como dice el maestro Samael Aun Weor. Es una tarea que necesita cada día redoblar la paciencia. Por eso es importantísimo, y aquí viene lo bueno, que para desarrollar paciencia tenemos que intensificar mucho el sentido de la autoobservación, unido a la meditación. Mediante la autoobservación nos damos cuenta, por ejemplo, que en un momento del día nuestra psiquis está muy acelerada. Y esto es un impedimento para podernos realmente ver tal cual somos. Uno no puede ver lo que es si la mente le va a 1000 kilómetros por hora. Se necesita ralentizar la psiquis para poder ver como si fuera en cámara lenta nuestros procesos psicológicos. Allí es donde la meditación nos ayuda cada día. Y la meditación entonces permite que la paciencia vaya aumentando. Si no hay meditación, no puede haber paciencia.
porque el solo hecho de autoobservarnos y descubrirnos no basta. Hay que ir a ver minuciosamente lo que hemos descubierto, analizarlo profundamente. Y eso solo es posible con la ayuda de la meditación. Maestro, estamos viviendo unos tiempos complicados, difíciles. Hay esa sensación permanente en todos los estudiantes de la Gnosis de si tendremos tiempo o no para hacer algo internamente, para despertar algo de conciencia o eliminar algún agregado psicológico o llegar a un nivel en el camino antes de irnos de este mundo. La pregunta es, ¿influye el hecho de que los tiempos están como están, que posiblemente habrá una tercera guerra mundial que ya todo el mundo está preparando, no se sabe en qué momento va a empezar, pero desde el punto de vista del trabajo interior, el proceso, aunque estemos en esta época tan delicada de la humanidad, no cambia? ¿O internamente se nos acelera más el trabajo o se nos intenta acelerar más el trabajo para aprovechar más el tiempo? Sí, esta pregunta me resulta muy interesante. Siempre hemos dicho que el proceso de la autorrealización es la consecuencia de dos fuerzas. Una la llamaremos centrífuga y la otra centrípeta. La fuerza centrífuga es la que hace nuestro real ser interior, que es de adentro hacia afuera, buscándonos a nosotros. Él quiere que nosotros estemos con Él. Y la centrípeta es la que nosotros tenemos que hacer de afuera hacia adentro. Buscar nosotros con la interiorización a esa partícula divina, a esa porción de divinidad que llevamos dentro y que en Gnosis se llama el ser. Cuando esas dos fuerzas se encuentran, se fusionan, entonces se dice que esa persona ha quedado conectada con lo divinal. En consecuencia, se ha convertido en un maestro o una maestra. Pero claro está, se necesita del esfuerzo de las dos fuerzas que he mencionado. El Padre, el ser, ya hace sus esfuerzos. Si no fuera por el ser, muchas cosas terribles que tendrían que habernos pasado no han sucedido, porque el ser tiene mucha misericordia. Y aunque nosotros nos merecemos a veces ser amonestados por la gran ley, con un karma, con un accidente, con una enfermedad, etc., el ser a veces convence a los señores de la gran ley para que no se nos cobren esas deudas. Él ya hace su trabajo. El que tiene que hacer el suyo es el ser humano. Tiene que tener anhelos. Tiene que desarrollar, si ya los tiene que desarrollar esos anhelos con prácticas, con ejercicios esotéricos que la Gnosis posee, para aumentar la voluntad humana, para hacer que centros magnéticos de nuestra vida interior se activen, para que nosotros tengamos más lucidez mediante la meditación, etc. Son los esfuerzos que nos toca hacer a nosotros. Pero obviamente, hablando de los tres factores necesarios para la revolución de la conciencia, en otra entrevista hemos hablado de la urgente necesidad de morir psicológicamente. Aquí tengo que hacer un añadido, y es que
nos guste o no, nosotros no morimos psicológicamente cuando queremos. Nosotros sí debemos hacer nuestras súplicas, nuestros trabajos, nuestras prácticas, con el propósito de diseccionar los yoes, analizarlos a fondo, comprenderlos y entregarlos a la Divina Madre comprendidos para que ella, con su electricidad superior, inherente a ella misma, los destruya. Pero es ella quien determina cuándo, cómo y en qué momento tal yo tiene que desaparecer de nosotros. Y en eso entran negociaciones entre ella y los maestros del karma. Si ella convence a los maestros del karma de que quiere ayudarnos y pide permiso para ella poder eliminar de nosotros estados psicológicos abominables, magnífico. Si consigue el permiso, entonces recibimos los efectos del trabajo de Estela Maris dentro de nosotros. Pero no es el hombre, el individuo humano, quien decide cuándo morir. Él tiene que esforzarse en la muerte mística, pero la última palabra la tiene la Divina Madre, que es una parte de nuestro propio ser. Maestro, entonces, la ley esta es la que finalmente da el permiso para que se eliminen los yoes a la Divina Madre. Entonces, cuando nosotros sabemos que para hacer méritos ante la ley y pagar nuestras deudas tenemos que hacer buenas obras, ayudar a los demás, etc. Pero ¿hay algo más que se puede hacer por parte del alma para que la ley tenga misericordia y ayude a ese alma a ir más rápido en el camino? Sí, sí. Por ejemplo, un maestro puede querer abogar por un discípulo ante la gran ley y compromete su palabra ante los señores del karma. Y entonces el discípulo se compromete, obviamente, antes de que ese maestro haya querido, dijéramos, realizar ese compromiso. El discípulo se ha comprometido con cooperar de su parte. Eso, en otras palabras, es un pacto entre maestro y discípulo. Pero también el discípulo puede pactar, puede hacer un pacto con la gran ley y proponer o prometer a la gran ley, pues, tales o cuales cosas que él va a realizar en favor de la humanidad, cosas fuertes, que merezcan el aplauso de la gran ley. Si ese discípulo, pues, hace ese pacto y la ley lo considera viable, lo considera aceptable, entonces ese discípulo recibe una ayuda especial, porque la gran ley le da un permiso especial a su Divina Madre para que actúe de manera especial con ese discípulo. Pues esto, maestro, que estás diciendo es muy importante, muy interesante. Hay, evidentemente, por parte de vosotros, los venerables maestros de la bendita Logia Blanca, un interés permanente por ayudar a las almas, a los hermanos que estamos intentando vivir un camino como este. ¿Existe por parte de los maestros de la Logia Blanca una atención especial dentro del pueblo gnóstico para que algunas de esas personas puedan intentar hacer lo máximo en esta vida? Me estás hablando de si
la logia blanca tiene algún interés especial en algunas personas. Si está ella en este momento ayudando especialmente a algunas personas. Sí, la Blanca Hermandad siempre está intentando sacarle provecho a la raza humana, porque la raza humana es un experimento de lo que llamamos en Gnosis las dinastías solares. Las razas se fabrican sobre los mundos como un experimento, metafóricamente hablando, del Sol, es decir, un experimento de las jerarquías solares. Entonces, obviamente, las dinastías solares quieren sacarle un fruto a ese experimento. Quieren extraer un producto de esa creación. El producto es convertir a esas almas de esos hombres o mujeres en seres de luz, en maestros de la Blanca Hermandad. ¿Para qué? Porque todo el grupo de maestros de cada mundo constituyen lo que nosotros llamamos el círculo consciente de la humanidad solar, especialmente los maestros de la vía directa. Un momento o un día hablaremos sobre eso. Y eso es lo que conforma en su totalidad lo que nosotros llamamos el Padre Eterno Cósmico Común. El Padre Eterno Cósmico Común no es un sujeto, es una suma de inteligencias autorrealizadas que gobiernan los mundos. Y entonces, ellos son los primeros interesados, las dinastías solares, en que ese Padre Eterno Cósmico Común sea grande cada vez más. Y por eso siempre están tratando de ver dónde hay inquietudes para fomentar dentro de esas personas estados que los hagan recapacitar sobre sus vidas, que los inciten a buscar algo superior a las tonterías de cada día, etcétera, etcétera. Nos has hablado, maestro, de cómo hacer para recibir una ayuda especial de la ley divina para ayudarnos en este camino. ¿Cómo hacer para recibir una ayuda, si se quiere llamar así, especial, para que los venerables maestros de la venerable Logia Blanca nos ayuden en este camino? ¿Qué cualidades ellos necesitan ver en el mundo del conocimiento gnóstico de los hermanos de la Gnosis? ¿Qué cualidades necesitan ver ellos que para ellos sean la base fundamental para intentar ayudar más a esa alma, a esa persona? Sí. Ellos necesitan ver por encima de todo y antes que todo en esa persona una cualidad que llamaremos arrepentimiento. El arrepentimiento, cuando es verdadero, entonces activa dentro de nosotros unas fuerzas que conectan con nuestro real ser interior. Y nuestro real ser interior entonces recibe esa información. ¿Cuál información? Que su alma humana está pasando por una crisis. Porque esa crisis se ha debido a un arrepentimiento profundo que le ha entrado, provocado por una de las 49 partes del ser, que en Gnosis se llama Kaom. Cuando alguien entonces está arrepentido con sinceridad, se pone en acción una especie de alerta en el mundo de Atman, en el mundo de nuestro ser, de nuestro real ser, que le está diciendo a él: atención, atención,
atención, tu hijo está mal, asístelo. Y entonces es cuando la persona empieza a recibir esa ayuda especial necesaria para abandonar el sueño de la conciencia. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor en sus obras que existe más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 1000 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿A qué se refiere exactamente el maestro? Sí, se refiere en líneas generales a lo que acabas de decir. Si queremos ahondar más en eso, pues tendremos que decir que al ser interior profundo de cada uno de nosotros, le interesa la experiencia que él va adquiriendo a través de nuestras vivencias de existencia en existencia. Si nosotros hemos tenido vivencias terribles, a veces monstruosas, abominables, ocasionadas por nosotros mismos. Esas vivencias quedan sembradas en la psiquis de esas almas, en el aparato psíquico de las personas, como una reserva que está allí, ¿no? Si en un momento determinado, a raíz de esas acumulaciones o vivencias, nosotros estamos prácticamente destinados a lo que en nos llamamos la involución, es decir, obligados a descender a lo que los griegos llamaban Tártarus, los romanos llamaban Avernus, el mundo de hoy llama eso infiernos, las infradimensiones de la naturaleza. Si en un momento determinado estamos a punto de involucionar, pero sucede que inesperadamente entra en nosotros un arrepentimiento por algún motivo, por algún suceso que nos acontece en medio de nuestra existencia, y eso logra movilizar a nuestro real ser, y nuestro real ser cumple con el cometido de aunar fuerzas de otras partes que lo constituyen a él mismo, para sacarnos de la cloaca en la que estamos metidos. Y finalmente ese hombre o esa mujer se levanta del lodo de la tierra, pues es claro que hay mucha más alegría por un demonio arrepentido que por un ángel que no tiene gran cosa de qué arrepentirse, o por un alma que no tiene de qué arrepentirse porque siempre ha sido, a lo largo de existencias, eso que llamaríamos un buen hombre o una buena mujer. Pero el Padre no quiere perder la sabiduría acumulada en el interior de esa alma, que a través de siglos ha hecho muchas cosas terribles, pero que cuando se arrepiente, esas circunstancias, esos hechos, esa sabiduría del mal se transmuta en conocimiento del bien y del mal. Por eso hay más alegría en los cielos. Es extraordinario saber estas cosas, maestro. Cuando un maestro logra eliminar ya sus defectos y logra salir de toda esa digamos, vivencia terrible del ego, del karma, sabe perfectamente todo lo que ha sufrido, todo el proceso de ayuda de su maestro para él, de la ley, la misericordia, todo el trabajo de la Divina Madre, todo el trabajo del Padre, del Cristo íntimo, de las partes del ser.
¿Cómo se siente ese maestro después de que logró liberarse? Agradecido a Dios, a todas las partes que lo ayudaron. ¿Cómo se siente en relación a eso cuando logra salir del yo, por decirlo de alguna manera? Sí. Les voy a decir que, efectivamente, en primer lugar, lo que un maestro que ha logrado autorrealizarse siente es un profundo agradecimiento, muy profundo. Eso es difícil de explicar con palabras, pero primero es un profundo agradecimiento. Segundo, una enorme comprensión de lo que es estar autorrealizado y el estado que él tenía antes. Con esa comprensión hace una diferenciación terrible entre lo que es la luz y las tinieblas. Y eso lo lleva a aferrarse terriblemente al ser para no retroceder más, para no caer más. Entonces, diríamos que es un agradecimiento a las dinastías solares, a su real ser, a su divina madre, a la gran ley, a su gurú, de una parte, y de la otra parte, una comprensión muy rica que queda en posesión de esa persona, de ese maestro, y que no necesita ya hacer análisis para entender o comprender cómo está el mundo o cómo está la humanidad, porque él sabe que así estaba antes de estar autorrealizado. Entonces ese maestro queda en posesión de una comprensión muy profunda que le hace, pues, saber ponerse en el lugar de quien todavía está ciego. Por eso un verdadero maestro, con una comprensión de fondo del camino que ha vivido, no va a entrar en disputas con nadie sobre materias espirituales. No va a entrar en disputas sobre quién es más virtuoso que quién o qué maestría mejor que la otra. No, porque la comprensión lo lleva a entender perfectamente que cada ser es cada ser. Y cada ser tiene su misterio por develar. Y cuando se devela el misterio de uno o de otro o de otra o de otro real ser, pues simplemente sabe, comprende que es el mismo misterio de Dios, manifestándose de una forma en un alma autorrealizada, de otra forma en otra alma autorrealizada. Porque cada ser tiene su tónica, cada ser tiene su rayo al cual pertenece y se desenvuelve en ese rayo. Por lo tanto, un maestro no anda haciendo comparaciones como lo haría la gente intelectual. Muy interesante, maestro. Muchas gracias por estas orientaciones y explicaciones. El maestro Samael Aun Weor, en una de sus obras, habla de algo que es un poco enigmático y hasta misterioso. Dice él que conoce un Dhyani Bodhisattva que en cierta ocasión cometió un error y estuvo a punto de involucionar. ¿Tú podrías darnos un poco de luz sobre lo que se está refiriendo el venerable maestro Samael Aun Weor
y si es posible, hasta de quién se trata, de quién está hablando. Sí, conozco la situación. No está en las obras del maestro porque fue una conversación que él hizo delante de algunos misioneros que estábamos allí en la sala de su casa. No sé si luego eso fue transcrito a lo que hoy llamamos el Quinto Evangelio. Sí doy testimonio de esas palabras. Las palabras fueron las siguientes. Decía el maestro, conozco un Dhyani Bodhisattva. Dhyani Bodhisattvas son 7. Son los 7 logos planetarios relacionados con nuestro mundo Tierra. Y dijo, este Dhyani Bodhisattva, después de haber comenzado su andadura espiritual y de haber llegado ya a lo que en nos llamamos el 5º grado de poder del fuego, o 5ª serpiente levantada, tuvo una recurrencia con una fémina y cometió el error de enamorarse de esa fémina estando casado. Y llegó a consumar el acto sexual. Y resulta que eso está, como ustedes saben, vetado, tanto en los 10 mandamientos de Moisés como dentro de la tradición esotérica. Hay 2 cosas que no se toleran, y es la fornicación y el adulterio. Aquello era adulterio. Entonces, inmediatamente, en los días siguientes a ese acto, a ese adulterio, se llamó a cuentas a ese bodhisattva en el templo de la ley. Ese bodhisattva se trasladó allí anímicamente y fue juzgado. El decreto fue que lo condenaron al abismo. ¿Y por qué la sentencia fue tan grave? El argumento de los maestros del karma era que no era cualquier bodhisattva que podía cometer ese error, sino que se trataba de un Dhyani Bodhisattva. Y eso suponía que tenía un mayor grado de conciencia y más comprensión que los bodhisattvas comunes y corrientes. Por lo tanto, era intolerable a los jueces, ante los jueces de la ley, aquella conducta. Claro, aquel decreto se puso en marcha y el bodhisattva regresó a su cuerpo físico y, asustado, aterrado, escribió una carta al templo de la gran ley, dirigida a los 42 jueces de la ley y al venerable maestro Anubis. De todo esto habla el gnosticismo en mayor profundidad. Esa carta la escribió con sangre, no con tinta. Y en la carta suplicaba clemencia y que no se le interrumpiera su camino y que él estaba arrepentido. A pesar de aquella carta, el Santo Tribunal pues dijo que no aceptaban la carta y que la sentencia ya había sido dictada. A este bodhisattva entonces se le ocurrió trasladarse al templo de la gran ley y dentro del templo de la gran ley que está en el mundo causal, invocó al venerable maestro Averamento, aquel a quien el mundo conoce con el nombre de Jesús el Cristo, el gran Kabir de Galilea,
el jefe supremo de la Logia Blanca. Lo invocó y de rodillas le suplicó que interviniera por él ante la gran ley. Y el maestro Averamento entonces dijo: yo asumo la responsabilidad del grave delito de este Dhyani Bodhisattva y me comprometo mi palabra en ayudar a este Dhyani Bodhisattva, y sé que él se puede levantar a pesar de esta situación. Comentaba el maestro Samael que cuando esto escucharon los jueces de la ley, como la ley es ley y la ley se cumple, le dijeron al maestro Averamento: bueno, bajo tu responsabilidad, perdonamos a este Dhyani Bodhisattva. Pero si él no cumple con sus promesas, tú tendrás que rendir cuentas ante este tribunal y serás tú el que tendrá que pagar este delito. Y el maestro Samael dijo que el mismo maestro Averamento exclamó: no me importa, yo asumo la responsabilidad. Y gracias a eso, ese Dhyani Bodhisattva se pudo salvar de haber entrado en la involución sumergida de los mundos infiernos. Y se levantó, se convirtió en lo que era un Dhyani Bodhisattva, pero ahora, en vez de estar caído, estaba levantado. Los Dhyani Bodhisattvas son logos planetarios. No puedo desvelar el nombre de ese Dhyani Bodhisattva, porque no puedo, pero sí que puedo decir que se convirtió en una lumbrera, algo extraordinario. Eso es todo. Pues estos relatos dejan sin palabras, ¿no? Estas cosas tan profundas son realmente un misterio y al mismo tiempo pues encierran tantas cosas que es impresionante. Maestro, hablando de errores, ¿qué tipo de tolerancia tiene la ley y la Logia Blanca con personas como nosotros, que estamos intentando pues vivir la gnosis? ¿Qué tipo de errores se pueden digamos, pueden ser asumidos por ellos? Ellos ya saben, por la cantidad de demonios que tenemos dentro, que nos vamos a equivocar, que vamos a hacer cosas que están mal, que vamos a cometer errores. ¿Ya contemplan ellos esta posibilidad en cualquier persona como nosotros? Sí. Sí, hay que tener en cuenta que la justicia cósmica se apoya en dos pilares. Uno es la misericordia y el otro es la justicia. La justicia sin misericordia es tiranía. La misericordia sin justicia es anarquía. Entonces la ley está en el medio y sabe que el género humano de nuestros días está muy débil. El género humano de esta sociedad o que compone esta sociedad en la que hoy vivimos, pues francamente adolece de muchas debilidades, gordísimas. El yo se ha hecho tan grotesco, tan fuerte en el ser humano que prácticamente es el yo quien
hace las cosas en la sociedad de hoy. No es ni siquiera la persona, es el mismo ego de la persona el que se manifiesta. Y esto lo podemos observar en todos los ambientes de la sociedad, en la medicina, en el arte, en la filosofía, en las religiones, en la falsa mística, etc. Entonces, allí donde dicen hoy en día, está la mano del hombre metida, lo más probable es que lo que hayan son desastres. En la política, nada más evidente en nuestros días que la acción del yo en la política. Antes, según la Real Academia de la Lengua, ser político significaba conocer el arte de gobernar. Hoy, ser político es conocer el arte de saber robar, saber humillar, saber estropear a la sociedad. Ese es el arte de la política de hoy en día. La política la manejan truhanes, es decir, gente de pocos escrúpulos. Y esto lo digo aludiendo a todos los políticos del mundo. No hay uno que se salve. Pero claro, eso es debido a que la masa humana entera está contaminada. Está todo el mundo contaminado. Entonces, los políticos son una parte más de esa masa humana contaminada. Y la gran ley, en su misericordia, pues nos observa, nos contempla, y cualquiera que dé síntomas de querer cambiar, pues la ley interviene para intentar ayudarlo. Pero no podemos olvidar que existen dos tipos de karma que podemos adquirir. Uno es el karma normal, común y corriente, que se nos aplica. Y otro es ese que recibe el nombre esotérico de karma duro. El primer tipo de karma es negociable. Se puede negociar con la gran ley para que no llegue a nosotros o nos lo cambien por otra cosa menos fuerte. Pero los karma duros no son negociables. No son. Hay que pagarlos con un inmenso dolor que termina en la muerte física. No. Pero claro, en el fondo de todo eso hay una razón de fondo. Por ejemplo, voy a decir situaciones que no son imaginarias, han sucedido y suceden en nuestros días. Una mujer que arroja a su bebé de un 9º piso porque está harta de su marido, por ejemplo, o de pagarle cuentas a Hacienda, o de que ella ha estado enferma muchos años y hastiada, se sube a un 9º piso y arroja a un bebé de meses, que incuestionablemente muere al llegar al suelo. Ese tipo de actitudes no son karmas normales, no ameritan karmas normales. Esa es una deuda muy gorda que nosotros en esoterismo llamamos karma duro. Eso no se puede negociar con la gran ley, porque si no la ley entraría en delito, en complicidad con el delito. O sea, allí no queda más remedio que aplicarle
una medicina a esa alma para que no repita nunca jamás esa tragedia. Entonces es probable que la gran ley hace nacer a esa madre o a esa matricida o genocida o como la queremos llamar, con un cuerpo todo deforme que le imposibilita beber y comer. Y así se la pasa. 80 años hasta que un día la ley levanta el karma duro y esa persona muere. No. Entonces uno dice, a veces, cuando ve casos así, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la piedad de Dios para con esta alma? Pues la piedad está ahí. Dios está ahí. Ella está viviendo eso porque lo que ha cometido en una existencia anterior o en otras existencias anteriores fue muy grave y se ganó un karma duro y hay que pagarlo. Eso es lo que pasa. Cambiando, maestro, un poco de registro de las preguntas. Tú has hablado mucho sobre la importancia de la amistad. Sabemos que el trabajo interior es individual, es personal. Cada uno de nosotros tiene que hacer su trabajo. Pero la amistad, la fraternidad, ¿qué relación tiene con todo este proceso, en el fondo personal, del trabajo interior, las repercusiones que tiene? ¿Alguien podría desarrollar su conciencia simplemente viviendo un camino personal, sin relacionarse con nadie? ¿O eso, en el fondo, no es el desarrollo de virtudes o partes del ser? ¿Podrías explicarnos un poco más esta cuestión? Sí. De la amistad relacionada con nuestro trabajo interior. Sí. Bueno, ya la literatura y la sociología han demostrado que vivir como Robinson Crusoe, aislado del mundo en una isla, es absurdo y prácticamente imposible. Entonces, las sociedades humanas se crean como parte del plan divino. Y dentro de esas sociedades estamos todos nosotros, los que las formamos, las personas o el conglomerado humano de tal país, ¿no? Eso forma parte, dije, del plan divino, porque solamente viviendo en sociedad es posible autodescubrirnos y ver cómo somos, ver nuestros defectos y nuestras virtudes, eliminar nuestras debilidades y fortalecer nuestras facultades. Entonces, forma parte del programa divino el que los seres humanos convivamos socialmente. Cuando además, en una sociedad de una época XX, esos seres humanos hacen alianzas entre ellos y logran realizar cosas trascendentales por la humanidad, por el resto de los humanos. Pues claro que esas alianzas quedan en el tiempo y dentro de las almas queda ese vínculo. Y de acuerdo a la ley de retorno o recurrencia, cuando morimos,
si nuestra alianza con determinadas personas fue para un bien mayor de la humanidad, por ley de recurrencia, cada uno de los que formaban esa alianza, al ir muriendo, retorna a este valle de lágrimas y por recurrencia se vuelve a reencontrar con quienes hizo esas alianzas. Eso es grandioso, porque eso permite muchas cosas. Permite que cada vez que esas almas se reencuentran, es para buenas cosas, ¿no? De la misma manera, y por ley de contrarios, cuando hacemos alianzas nefastas, tenebrosas, como la mafia, por ejemplo, eso engorda nuestros agregados psicológicos de mala voluntad, ligadas o ligados al narcotráfico, al asesinato, etc. Y los que integran esa alianza, en forma común adquieren karmas. Y por ley de recurrencia y retorno, retornan a este valle de lágrimas cargados de karma. Y lo que es peor, por repetición, por ley de recurrencia, se vuelven a asociar otra vez. Y esta vez, a lo mejor en una espiral más inferior, para cometer más cosas todavía peores. Entonces, las amistades, cuando son direccionadas hacia algo trascendental, son maravillosas, ¿no? Maravillosas. En mi caso personal, no quiero hablar de mí mismo, ni hacer apología de mí mismo, pero la amistad que el destino me permitió compartir con el que hoy es el venerable maestro Samael, un maestro autorrealizado a fondo, un maestro liberado. Esa amistad que pude compartir con él en tiempos pasados, varias veces, en varias existencias, es la que nos volvió a poner en contacto por ley de retorno y recurrencia. Y he podido, gracias al cielo, sacarle el mejor provecho a esa amistad. Y fue en gran parte gracias a él que alcancé también a conocer a mi real ser y a estar donde estoy. Eso es lo que os puedo decir. Entonces, una amistad te puede salvar el alma. Sí. Por eso dice un proverbio popular: el que anda con lobos, a aullar aprende. Esto referido a las malas amistades. Pero podríamos decir lo contrario también. El que anda con ángeles, a volar aprende. ¿No? Así que son las dos caras de una misma moneda. Venerable Maestro, varias veces has comentado, has dicho, en encuentros internacionales y en muchos lugares donde dictas conferencias, que uno de los problemas fundamentales, principales, que existen para poder desarrollar nuestro trabajo interior es el amor propio. ¿Por qué? Sí, porque el amor propio es uno de nuestros agregados psicológicos, que podríamos decir es parte de los más fuertes que constituyen al yo. El amor propio está en la base de todos los otros agregados psíquicos que tenemos. Está en la base del orgullo, en la base de la codicia, en la base de la ira.
está en la base de la gula, en la base de la envidia, etc. Entonces, claro, tendríamos que decir que para eliminar estos defectos que antes hemos citado y que la doctrina cristiana denomina como 7 pecados capitales, tenemos que partir de la base de que hemos de atacar muy a fondo el amor propio, porque es como una especie de barrera que nos impide ver a estos agregados tal cual son. Y es la causa de que nosotros justifiquemos a estos defectos. El amor propio es como un espejismo. Forma parte de la falsa imagen que tenemos sobre nosotros mismos, provocada por nuestros agregados psicológicos. Pero él en especial es como una niebla que se interpone entre nosotros y los agregados psicológicos. Y esa niebla nos impide vernos tal cual somos cuando estamos poseídos por un yo, por un agregado psicológico. Por eso, claro, la gente en la gnosis sienten que no progresan, que están estancados, aturdidos, confundidos, pero es porque no se han dado cuenta que el amor propio justifica siempre lo incorrecto, nuestras actitudes egoicas, y eso no nos deja progresar, porque no podemos llegar al yo, porque el amor propio es quien reacciona inmediatamente, utilizando argumentos que le proporcionan los propios agregados psicológicos. Y nuestra mente, que en el estado en que la tenemos es calificada como lunar, no solar, que da luz, sino lunar, sin luz. Entonces, el que no se trabaja, el amor propio, el que no se vuelve enemigo de sí mismo, el que no se atreve a ir contra sí mismo y a cerrar la boca y a no justificar sus absurdeces, el que no se atreve a eso, en la gnosis está fracasado, porque el amor propio no lo va a dejar avanzar. Dice el maestro Samael que antes de comenzar a dar los primeros pasos, imagínense, dentro del camino iniciático, antes tenemos que atacar, descubrir y atacar la vanidad, la autoconsideración y el amor propio. Y claro, eso no es cualquier cosa. Todo el mundo se siente vanidoso de ser como es, porque es la falsa imagen. Y todo el mundo se siente perfecto. Y todo el mundo se siente justiciero, etc. Todo el mundo, a la menor indicación que alguien le haga o recriminación que se le haga, reacciona con el amor propio, ¿no? Si le decimos a alguien, oye, te veo con mucha ira, automáticamente el amor propio de esa persona va a decir, pues tú tienes más que la mía. No. Pues claro, esa persona se está cerrando a partir de ese momento toda posibilidad de autodescubrimiento. ¿No? Si le decimos a una mujer que ha preparado una comida, creo que faltó un poco de sal en la comida. Una opinión, creo que faltó un poco de sal. Pues esa persona con su amor propio puede ser que diga, la próxima vez cocínate tú mismo. No. Entonces, claro,
es una cosa mecánica que está muy metida dentro de la personalidad humana. Lo peor es que hoy crían a los niños en base al amor propio. Porque cuando son niños, los padres no paran de decirle a ese niño, eres el más bello de todos. Nunca pensé que fueras tan maravilloso. Tú llegarás a ser alguien muy importante. Eres el reflejo de mí, que soy fuerte. Tú serás más fuerte que yo. Bla, 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 bla. 1001 estupideces como esas repiten los padres constantemente a los niños. Y eso va entrando de los 0 a los 7 años como parte de la formación de su personalidad. Conclusión, cuando el niño ya formó su personalidad a los 7 años, será un engreído de cuidado. Una persona que no se le puede decir nada. Y lo peor es que esa personalidad se va reforzando con los años y alimentando con nuestros propios agregados psicológicos. Y eso es lo que hace aquel proverbio popular que dice que somos lo mismo de la cuna a la tumba. Como dicen por ahí, genio y figura hasta la sepultura. Maestro, ¿y virtudes o cualidades como el valor tienen una repercusión a nivel espiritual o esotérico? Porque siempre cuando estudiamos este tipo de enseñanzas y uno se pone a leer libros de grandes maestros, maestros alquimistas medievales, uno lee los evangelios, pues uno tiene la sensación de que todo el desarrollo espiritual tiene que ver con sus propias prácticas, tiene que ver con su, y lo he dicho antes, con su propia comprensión del camino, con un desarrollo de la espiritualidad. Pero virtudes como el valor, la disciplina, ¿eso en qué nivel influye en el progreso espiritual? El valor y la disciplina son coexistenciales con los anhelos de vivir el camino. Para vivir este camino se necesita mucha disciplina. Hay que ser autodisciplinado. Hay que autoexigirse cada día más. Eso es lo que llamamos en la gnosis padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes. El que no hace padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes no va a crear disciplina. ¿Por qué? Porque nunca se pone a prueba a sí mismo. Cuando el maestro Samael, dice él, quiso eliminar la pereza, entonces se iba al correo a poner sus cartas de respuesta a sus discípulos. Y como todo el mundo hacía la cola que hay en los correos hasta que llega el turno en que nos atienden. El maestro Samael dice que él llegaba a la ventanilla para que lo atendieran, pero inmediatamente se iba otra vez al final de la cola. Y esto lo repetía varias veces para ver su impaciencia. Y claro, ese es un padecimiento voluntario, es un sacrificio consciente, porque él no tenía necesidad de eso.
pero sí que quería eliminar el yo de la impaciencia, que es un yo muy nefasto, que nos hace saltar la ira, que nos desconcierta, que nos desequilibra, etc. Igualmente, si hablamos de la paciencia, hablemos del valor. Hay que tener valor para afrontar las crisis que se derivan de esos padecimientos voluntarios y de esos sacrificios conscientes. Porque cuando el yo es afrontado por nosotros mediante el cuchillo de la autoobservación y de la autocomprensión, él se revuelve como un animal terrible, produciéndonos todo tipo de crisis. Crisis morales, llanto, crisis de miedo o miedos, crisis existenciales. Y uno tiene que permanecer firme y no temer a ninguna consecuencia, porque ese es un fenómeno pasajero. El yo, cuando es afrontado, repito, con el auxilio de la conciencia o de la autoobservación y el autoanálisis, es como un perro que está furioso. Y con la autoobservación y la autocomprensión, lo que hacemos es atarlo. Pero el perro, atado, sigue aullando, gruñendo, sigue gritando cada vez de peor manera. Si nosotros nos asustamos por la actitud del perro y lo desatamos para que nos deje en paz o para que no chille, perdemos el trabajo. Con el tiempo, ese perro, aunque gruña, va perdiendo fuerzas porque no lo alimentamos. No le damos ni agua ni comida. Y él mismo, en sus propios gruñidos, se va debilitando, hasta que finalmente fallece. Entonces, comparativamente hablando, los yoes son eso, bestias, que hay que afrontar y tener el valor de permanecer en nuestra postura contra el yo, cueste lo que cueste. Es incuestionable que eso nos va a producir temblores, temperaturas extrañas. De un lado del cuerpo sentiremos calor, del otro lado sentiremos frío, hormigueos. Vamos a sentir que no podemos dormir. Vamos a sentir ganas de llorar sin que nadie nos haya hecho nada. Es solo porque estamos afrontando un estado psicológico nefasto. Vamos a sentir gemidos dentro de nosotros, gruñidos. Vamos a sentir que estamos muy solos. Vamos a sentir confusión. Pero todo eso es parte de la estratagema del yo. Al final, si tenemos valor, entonces la crisis pasa. El yo muere y en su lugar adviene una paz, que es la resultante de una parte autoconsciente del ser que llegó a ocupar en nuestra estructura psíquica el lugar que ocupaba ese yo. Entonces el valor es muy importante. Hay que llevarlo
hasta el final del camino. Obsérvese la vida de los apóstoles. Todos tuvieron un gran valor para afrontar su camino, a pesar de lo que iban viviendo. Algunos murieron apedreados, otros murieron guillotinados, otros fueron echados al foso de los leones por defender un camino que ellos estaban siguiendo y veían que era real. Entonces, el valor es fundamental. Maestro, cuando tú fundaste AGEAC, lo hiciste para intentar darle a la gnosis una nota de tipo superior, más profunda, apartar la gnosis de un estado psicológico del que te quiero preguntar ahora, que tiene que ver con el fanatismo, que tiene que ver con la desidia en cuanto a la falta de estudio profundo del gnosticismo contemporáneo, el gnosticismo que nos entregó a nosotros el venerable maestro Samael Aun Weor. La pregunta sería, ¿qué quieres tú conseguir con AGEAC como institución? ¿Dónde quieres tú que llegue el estudiantado gnóstico? Sí. La idea de crear AGEAC, o la Asociación Geofilosófica que hoy tenemos, pues obviamente fue el resultado de lo que un servidor había estado observando durante años, que pasaba dentro de las filas del gnosticismo. Personalmente pude palpar, vivenciar terribles contradicciones entre lo que decía, por un lado, el maestro Samael y lo que los llamados gnósticos hacían. Entonces, era un caos absoluto lo que existía y que se autodenominaba gnosis, sin realmente ser eso que el maestro Samael había creado. Habían competiciones entre los divulgadores de la enseñanza, a ver quién tenía más público. Existía explotación de las personas interesadas en nuestros estudios por parte de algunos divulgadores que no tenían escrúpulos y se dedicaban a hacer de la gnosis un comercio. Existía una rebeldía sin causa en muchas personas que llevaban conglomerados humanos en nombre de la gnosis. Y en base a esa rebeldía contradecían al mismísimo maestro Samael en sus argumentos. Pues todo aquello, pues francamente, era un caos. Y yo me decía, si esto va a ser así siempre, pues la gnosis nunca se va a ver por parte de las multitudes tal cual es. Y el resultado fue, para muchas instituciones pseudognósticas que hoy existen, efectivamente, ese. Terminaron siendo grupúsculos que se arropan con el término de la gnosis, pero que están dedicados a otras cosas, profanas y negativas, muy distinto a lo que quiere realmente la gnosis presentar. A tal efecto, pues sí, me rodeé de un grupo de
personas interesadas en realmente mostrar la gnosis tal cual es y predicar con el ejemplo, y entonces constituimos a la Asociación Geofilosófica de hoy en día. Eso llevó muchas luchas, muchos combates, muchas renuncias, muchas amistades que se rompieron, pero teníamos que decidir entre hacer de la gnosis un baluarte para la salvación de las almas o dejar las cosas como estaban y seguir teniendo esas pseudo amistades que no eran amistades. Eran personas con criterios fuera de la lógica. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y ese fue el resorte secreto de que hoy seamos una institución establecida en 47 países del mundo, establecidas en Singapur, en Mongolia, en Vietnam, en América del Norte, en América del Sur, en Centroamérica, en Europa, y que mostramos la doctrina sin alteración alguna, tal y como la dejó el presidente fundador de la gnosis contemporánea, el maestro Samael Aún Weor. Si alguien quiere saber qué es la gnosis, que haga las comparaciones y busque aquí, allá y acullá, y luego venga a nosotros y lea los libros que editamos del maestro Samael, vea nuestros vídeos como este que estamos realizando, asista a nuestros encuentros, a nuestros congresos, etc. Por las obras los conoceréis, decía el Cristo. Entonces, que se nos juzgue, pero en base a los hechos, no en base a las opiniones dogmáticas de alguien o a los caprichos de alguien, que se nos enjuicie en base a los hechos. Si aquí hay narcotráfico, que se nos mete en la cárcel. Si aquí hay tráfico de influencias, que se nos juzgue. Si aquí hay interpretaciones personalistas de la enseñanza del maestro Samael, que se nos abofetee. O se nos tilde de ridículos o lo que sea. Pero de la misma forma digo, si no hay nada de eso, pues que valoren lo que está hecho. Eso es todo. ¿Qué frutos espirituales esperas tú a nivel general de los miembros que componen a GEAC en este momento, misioneros y estudiantes? Hombre, el fruto es crear una gran familia universal que busque transformarse a sí misma. Porque en los tiempos del fin, anunciados por todos los profetas y por todas las religiones, ya están aquí. No es que van a venir los tiempos del fin, ya los estamos viviendo. Basta hacer una simple ojeada por encima de lo que dicen los telediarios de todos los países del mundo para darnos cuenta de cómo está la sociedad, éticamente hablando. ¿Cómo está el mundo de la economía? ¿Cómo están los gobiernos del mundo? ¿Cómo está el clima o el ambiente climático de la naturaleza? Etcétera. Solo mirando eso nos damos cuenta que estamos ante una inminente debacle del género humano. Y lo que queremos crear es un grupo selecto, una familia selecta que pueda llegar a servir para que una nueva progenie
se establezca en la faz de nuestro mundo después de los cataclismos y situaciones terribles que todos vamos a vivir en estos años venideros. ¿Tienes, maestro, o puedes develar algunos planes que pueda tener la Logia Blanca para con los hermanos que estén trabajando sobre sí mismos, o las personas que ellos consideren necesarias ayudar cuando lleguen los momentos de crisis, de guerra, cuando lleguen los tiempos ya difíciles para esta sociedad? Para responder esa pregunta, hay cosas que puedo decir y cosas que no puedo decir. Lo que puedo decir es que el mismo maestro Samael ya había hecho una alianza con seres de otros mundos que actualmente nos visitan, viven aquí con nosotros, están en nuestra sociedad observando lo que otros también vemos, el caos en el que estamos. Esas gentes de otros mundos tienen un nivel de ser muy superior al terrícola y tienen un grado de conciencia mínimo de un 50%. Despierta. Ese plan hecho por el maestro Samael con las llamadas dinastías solares consiste justamente en que, llegado un momento crítico, grupos de seres humanos que tengan un porcentaje de conciencia por encima del 30%, originalmente se exigía el 50%, pero la gente no da la talla todavía, pero por encima del 30% podrán ser evacuadas de nuestro planeta, porque nuestro mundo va a entrar en crisis tremendas. Nuestro mundo va a quedar envuelto en una guerra entre elementos. El agua contra el fuego contra el aire, la tierra crujiendo, estremeciéndose, porque eso es lo que hemos producido nosotros con las explosiones nucleares, con la extracción de petróleo, la extracción de gas, con los hidrocarburos que se elevan al espacio y ya destruyeron la capa de ozono, etc. Eso ha sido obra nuestra. Y la naturaleza, cuando se ve amenazada, reacciona. Y va a reaccionar revolviendo los elementos para crear una nueva corteza sobre nuestro mundo, una nueva película de vida orgánica sobre nuestro mundo, y una nueva progenie será traída de vuelta a nuestro mundo cuando ya esté equilibrado después de los grandes cataclismos. Entonces, claro, esta es una de las cosas que puedo decir. Hay un plan de la Blanca Hermandad con seres de otros mundos que también pertenecen a la Blanca Hermandad. Esa es una cosa. Pero también hay maestros que están muy activos actualmente, ayudando a muchas parejas a intentar despertar su fuego sagrado. El que quiere investigar más sobre el despertar de los fuegos internos en el hombre, que se lea nuestras obras, porque explicarlo en esta entrevista sería muy largo. Y estoy muy contento porque hay ya varias parejas que lo han conseguido, con lo cual no es una cosa reservada a una élite. Cada quien se autoelige. Aquí no hay elegidos, no hay escogidos. Cada quien se autoescoge merced a su trabajo.
Entonces yo puedo hablar por la Blanca Hermandad y decir que el pueblo gnóstico serio va a ser asistido en sus momentos más críticos y está siendo asistido actualmente, muy observado por los hermanos mayores. Eso es lo que puedo decir. Podríamos decir, maestro, que las personas que sean ayudadas serán las personas que tengan posibilidades de hacer algo en este camino. Las personas que no sean ayudadas y que queden aquí no cuentan para la ley divina, que las personas que van a salir o pueden ser ayudadas serán gentes que tengan el fuego despierto o se pueden llevar a personas que no tengan el fuego despierto. ¿Puedes orientarnos un poco más sobre esto? Sí, miren, la misericordia divina es muy grande y habrá gentes que aunque no tengan el fuego despierto, sí que tienen grandes anhelos de cambiar. Entonces, se la van a llevar, serán ayudados o asistidos. Con más razón, gentes que sí hayan despertado sus fuegos internos, obviamente. Hay que darle auxilio para que siga su trayectoria espiritual. Habrán gentes, ancianos, por ejemplo, que no tienen los fuegos despiertos, pero que han llevado una vida muy digna, una vida de solidaridad para con los demás, una vida de compasión hacia el prójimo. Ese tipo de material es el que le interesa a estas humanidades rescatar. Venerable Maestro, estamos asistiendo en este momento una persona que se informe un poco de cómo están los acontecimientos mundiales, a cosas que están pasando asombrosas. Se están inventando misiles hipersónicos, barcos de guerras espectaculares, misiles que bajan al fondo del mar, también a unas velocidades impresionantes, unas armas, unos aviones, unas herramientas o armas militares realmente terribles, espantosas. En fin, estamos un poco como alarmados de la velocidad que lleva esto y todos los países están en una carrera terrible por armarse y también por inventar armas terribles que no tengan los demás países. Todo esto, ¿a dónde puede llevar al género humano si seguimos en esta dinámica? Bueno, la conclusión que podemos sacar del actual orden de cosas a nivel mundial es que marchamos irremediablemente hacia una autodestrucción masiva, porque los hechos están hablando por sí solos. No solamente la naturaleza está revuelta, pero el ser humano ya ha caído en un delirio bélico. Y dentro de ese delirio bélico, pues hay planes muy siniestros. Ya, por ejemplo, Corea del Norte acaba de decir hace unos días que ya tiene la capacidad de atacar cualquier país del mundo. Y lo celebraban, es cómico, pero lo celebraban, en la noticia se veía, celebrando a estos personajes. La creación de misiles intercontinentales atómicos con los cuales podrían alcanzar cualquier país del mundo, ¿no? Como si hubieran descubierto la última Coca-Cola del desierto. A esto hay que sumar que los otros, o las otras potencias, como Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, que también siempre han querido exhibir músculo militar, pues no se quieren quedar atrás. Entonces, como decías, cada día se inventan más y más armas mortíferas para
destruir la mayor cantidad de personas y de pueblos. Para eso se conciben esas armas. No se consiguen o no se conciben para matar un mosquito. Se conciben para hacer el mayor daño posible. Y el agregado psicológico de los políticos que fabrican estas cosas o que permiten u ordenan la fabricación de estas cosas es frío, no les importa para nada lo que les suceda a los demás. Total, como a nadie le interesa a nadie, en cualquier momento nos veremos envueltos en el famoso Armagedón, que cita la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y curiosamente, el Armagedón, muchos lo han situado en el Medio Oriente de nuestro mundo. Y es allí donde está el foco más peligroso y que puede dar lugar a una conflagración mundial. ¿Cuál es el foco? Siria. Pero Siria está pegada a Irán, está pegada a Jordania, está pegada casi a Israel. Y hay muchos odios entre esos pueblos que acabo de mencionar. Y detrás de esos odios están las grandes potencias, dispuestas cada una de ellas a ayudar en el odio a quien favorecen. Estados Unidos a Israel, Rusia a Irán y a Siria, China a ayudar a los pueblos que no quieren pactar con Estados Unidos en el mar de China o en el mar meridional de China. Entonces, el tablero de ajedrez ya está puesto y ya cada potencia ha empezado a mover sus fichas. ¿Y qué podemos hacer nosotros? No nos queda más remedio que esperar acontecimientos y estar preparados para lo que sea. Algunos dirán, no, aquí en este país no van a entrar. No hay país seguro ahora mismo en ningún lugar del mundo, porque lo que no está amenazado con un misil está amenazado con submarinos, que hay cientos bajo las aguas de nuestros océanos que compartimos todos los países del mundo. Hay bombas atómicas ya en posesión de países que no tendrían que tenerlas porque ni siquiera tienen para comer, como es Pakistán y la India. No tienen dinero para darles de comer a sus ciudadanos, pero sí que tienen la bomba atómica. Lo mismo está pasando con Corea del Norte. La sociedad de Corea del Norte está muerta de hambre y sometida por un tirano. Sufren lo indecible, pero tienen la bomba atómica. Entonces, eso nos demuestra la irracionalidad del yo. El yo es así. El yo es torpe, irracional. El yo no prevé las consecuencias de lo que eso puede causar. Y además, le importa un comino. A nosotros no nos queda más remedio que intensificar nuestro trabajo psicológico, intensificar nuestro sacrificio por la humanidad, intensificar nuestras alquimias y hacerlas lo más refinadas posibles. En fin, transmutarnos en verdaderos gnósticos, en verdaderos amantes de la gnosis, y entonces puede ser que otro panorama a ese grupito de gentes que se quieren autotrabajar se les presente. Eso es todo.
Muchas gracias, maestro, por estas explicaciones. Hemos llegado al final de esta entrevista. Podríamos estar contigo hablando días y días sobre muchos temas psicológicos o temas sociales o temas políticos, como este que nos acabas de comentar, que es muy interesante. Pero el tiempo es el que es y no hay tiempo para más en esta entrevista. Esperamos que el tiempo nos permita poder hacerte nuevas entrevistas, porque eso significará de que todavía estamos aquí y hay las condiciones necesarias para poderlas realizar. ¿Tú quieres añadir algo más como palabras finales tuyas a la parte ya final de esta entrevista que estamos haciéndote? Sí, me gustaría decirle a la humanidad entera que ha llegado la hora de que el hombre se redescubra a sí mismo, que nada vamos a encontrar fuera de nosotros para nuestra propia redención espiritual. Todo está dentro de nosotros. La Gnosis lo único que ofrece son herramientas, instrumentos para alcanzar esa autorredención. Pero el trabajo lo tiene que hacer cada quien. En la Gnosis no tenemos gurujís que nos estén imponiendo cosas a su capricho. En la Gnosis, cualquier persona puede entrar cuando quiere y salir cuando quiere. A la Gnosis no le interesa para nada las riquezas que pueda tener cualquier persona que se quiera afiliar a nuestros estudios. Esa es su vida, ese es su problema. Lo que sí le interesa a la Gnosis es que todos los que la integremos, desarrollemos en nosotros los valores necesarios para ser llamados hombres y mujeres reales, verdaderas creaciones de eso que llamamos Dios. Ese es nuestro único interés. Y agradezco la paciencia de todos los que habéis organizado esta entrevista y de todas las personas que siguen nuestros estudios en diversas latitudes de nuestro mundo. A ellos les enviamos un abrazo y nuestra firme promesa de que estamos con ellos en esta dura batalla interna y externa que estamos librando. 1.000.000 de gracias. Paz inverencial. Paz inverencial. Muy bien, amigos, pues de esta manera terminamos esta entrevista al venerable maestro Kuen Kan Ku. Aquí hay sabiduría que ha expresado el venerable maestro en nombre de él y en nombre de la bendita Logia Blanca. Así pues, por nuestra parte, simplemente animamos a todos los estudiantes de la Gnosis, a todos los hermanos, amigos y compañeros que intentan vivir este camino, a renovar esfuerzos y a seguir luchando y trabajando para poder hacer una Gnosis grande, un Agea fuerte y profundo y difundir el Evangelio a tantas almas que lo necesitan en todos los continentes de la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias.